Hola a todos, soy la doctora Cecilia de los Reyes y en esta clase de Pediatría 1 vamos a desarrollar los contenidos curriculares relacionados a los indicadores de morbimortalidad infantil. La información estadística se presenta a través de indicadores que tienen la potencialidad de poder medirse y así poder generar datos. El procesamiento y el análisis de estos datos son fundamentales en la toma de decisiones para la gestión de políticas públicas nacionales tan necesarias para mejorar la calidad de vida de la población. La Dirección de Estadísticas e Información en Salud, conocida como DEIS, es la responsable del sistema estadístico de salud y justamente es la encargada de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país. También interviene en la normalización de todos los procesos que hacen a la producción de la información y es la encargada de publicar y difundir esta información que es de gran interés teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales. Cuando hablamos de morbimortalidad, tenemos que separar esta palabra en dos términos. Por un lado, la morbilidad, o sea, la posibilidad de enfermar, y la mortalidad, la posibilidad de morir. Entonces, morbimortalidad sería la muerte causada por diferentes enfermedades. Y cuando analizamos este concepto, es importante que nos preguntemos cuáles son las causas, cuántas, quiénes son las personas que se enferman y o mueren en un lugar y momento determinado. Por motivos biológicos, la mortalidad es siempre más alta en los extremos de la vida, es decir, en los mayores de 65 años y en los niños pequeños, en general los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños es sensible a las condiciones de vida y por este motivo en entornos adversos hay mayor riesgo de enfermar y morir en este tramo de la vida. La morbilidad es un dato estadístico importante para comprender la evolución o el retroceso de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y también las posibles soluciones o acciones a implementar para que no aparezca o para que se reduzca su incidencia. Cuando hablamos de estas enfermedades, abarca enfermedades infecciosas como por ejemplo las ITS, enfermedades reemergentes, endémicas y también las inmunoprevenibles. También incluye en las estadísticas de la DEIS hay un apartado especial correspondiente a enfermedades no transmisibles donde se presentan algunos indicadores, por ejemplo, los cánceres pediátricos y las cardiopatías congénitas. Cuando hablamos propiamente de los indicadores de morbilidad, ustedes los conocen, tenemos las tasas de prevalencia y la tasa de incidencia. La tasa de prevalencia es la frecuencia de todos los casos antiguos y nuevos de una enfermedad en un momento y en un área geográfica determinada. En general siempre se aplica a patologías crónicas. Por dar un ejemplo, ¿cuál es la tasa de prevalencia de baja talla en niños en edad escolar? ¿O cuál es la prevalencia de obesidad en adolescentes? Cuando hablamos de tasa de incidencia nos referimos a la frecuencia con que se agregan nuevos casos de una enfermedad o afección, de nuevo en un periodo específico y en un área determinada. Es importante que quede en claro que de ahora en más, cuando hablamos de mortalidad infantil, estamos haciendo referencia a la muerte de los niños menores de 1 año de vida. Existen múltiples factores que pueden influenciar y determinar este nivel de mortalidad y tiene que ver con factores biológicos, demográficos, socioeconómicos, culturales, ambientales, de atención de la salud e incluso geográficos. Pero la influencia o el peso de estos factores va a cambiar o va a depender de la edad de los niños. Como veremos a continuación, la mortalidad tiene dos componentes. La mortalidad neonatal, en la cual prevalecen los factores vinculados con condiciones congénitas y también con la oportunidad y calidad de la atención de la salud. Y por otro lado, la mortalidad postneonatal, donde tienen mayor impacto o mayor peso las condiciones ambientales y socioeconómicas del niño y su familia.
Por lo tanto, la importancia del indicador de mortalidad infantil es esto, es poder visibilizar el efecto de los determinantes sociales de la salud en una población, así como también la eficacia de los servicios sanitarios. En cuanto a la mortalidad, la tasa de mortalidad infantil relaciona las defunciones de niños menores de un año que ocurren en un año calendario y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso de ese mismo año en una zona geográfica determinada. Entonces, se calcula como la cantidad de muertes de niños menores de un año ocurridas cada 1000 nacidos vivos en una zona geográfica y tiempo determinado. ¿Cómo se clasifica la tasa de mortalidad infantil? Tiene dos componentes. El componente mortalidad neonatal, que son las muertes que ocurren dentro del primer mes de vida, que a su vez se subclasifica en la tasa de mortalidad neonatal precoz o temprana, que abarca desde el nacimiento hasta los 6 días de vida, y la tasa de mortalidad neonatal tardía desde los 7 a los 27 días de vida. Y el componente de mortalidad postneonatal, que son las muertes ocurridas entre los 28 y 364 días de vida. En este gráfico podemos observar la evolución de la tasa de mortalidad infantil en nuestro país desde el año 2000 al año 2022. Como vemos, en el año 2000 la tasa de mortalidad era de 16.6 por cada 1000 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Esta tasa fue disminuyendo y prácticamente en el año 2022 se disminuyó a la mitad. Hoy, actualmente, la tasa es de 8.4 defunciones de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos. En esta diapositiva vemos nuevamente las cifras de mortalidad infantil del año 2022, pero discriminadas en sus componentes. Si miramos con atención la mortalidad infantil, como dijimos, tiene en Argentina en el año 2022 la tasa es de 8.4 defunciones en menores de un año por cada 1000 nacidos vivos. Esto representa en muertes absolutas 4.162 muertes sobre el total de nacidos vivos en ese año, que es de 495.295. Si ustedes observan los dos componentes, la gran mayoría de niños están en el componente de mortalidad neonatal, que representa una tasa de 5.8 por cada 1000 nacidos vivos, y a su vez se subclasifica y se concentra la mortalidad en la primera semana de vida, o sea, en el componente de mortalidad neonatal precoz. Si observamos de las 4.000 muertes totales, 2.000, o sea, la mitad, se dan en la primera semana de vida. Por otro lado, vemos la mortalidad postneonatal es de 2.6 defunciones menores de un año por cada 1000 nacidos vivos, y pusimos, para tener una idea, qué pasa en la provincia de Corrientes, en nuestra provincia, ¿sí? Las defunciones totales en el mismo año, o sea, en el año 2022, fueron 196 sobre un total de 14.405 nacimientos. Esto representa una tasa de mortalidad de 13.6 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, fíjense que estamos por lo menos 5 puntos por encima de la media nacional. Sin embargo, al analizar o desglosar los diferentes componentes, vemos que de nuevo las muertes se concentran en el componente neonatal y principalmente en la mortalidad neonatal temprana o precoz en esta primera semana de vida. Entonces, ya vimos cuántos niños mueren y ya vimos en qué momento mueren. Ahora tendríamos que analizar las causas. Entonces, en la mortalidad neonatal, o sea, la que ocurre desde el nacimiento hasta los 27 días de vida, las principales causas van a ser las afecciones perinatales, por ejemplo, la prematurez, la dificultad respiratoria del recién nacido, o las malformaciones congénitas.
Este componente neonatal es lo que se denomina mortalidad dura, porque justamente debido a sus causas es la más difícil de reducir y por lo tanto se constituye en la parte medular de las políticas sanitarias. En la mortalidad neonatal tiene una gran influencia el acceso y la atención en los servicios sanitarios. Todo lo que tenga que ver con el recurso humano, que sea suficiente, que esté capacitado, el equipamiento y la infraestructura. En cuanto a la mortalidad posneonatal, la mayoría de las muertes de niños entre los 28 y 364 días de vida se relacionan más con las condiciones ambientales y socioeconómicas de él. Esto es mucho más frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento. Por ejemplo, si un niño vive en una casilla en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua potable, en presencia de contaminantes ambientales, como por ejemplo el humo del tabaco, y bueno, va a ser más susceptible a padecer y a morir por enfermedades, por ejemplo, del aparato respiratorio. Van a aparecer algunas infecciones, por ejemplo, la sepsis, la meningitis o también la diarrea y deshidratación. Si bien es poco probable que los nacidos de bajo riesgo, o sea, con peso adecuado, sin ningún tipo de problemas o malformaciones, fallezcan en el primer mes de vida, sí pueden hacerlo en el periodo posneonatal si las condiciones del medio son desfavorables. A su vez, los neonatos de alto riesgo, los que nacieron prematuro, con bajo peso, que tuvieron internación en la unidad de cuidados intensivos neonatal, aunque puedan sobrevivir a este primer mes de vida, son muy vulnerables a las condiciones ambientales adversas y por lo tanto más susceptibles a enfermar y fallecer en los meses subsiguientes. El análisis de la mortalidad según los criterios de reducibilidad señala la cantidad de defunciones antes del primer año de vida que se podrían evitar o reducir gracias al conocimiento científico actual y al desarrollo tecnológico existente en el sistema público de atención de salud en nuestro país. Entonces, este dato es muy interesante porque el 62% de las causas de mortalidad neonatal serían reducibles mediante acciones implementadas en la atención del recién nacido y en el periodo perinatal. Y el 69% de la mortalidad posneonatal se podría reducir mediante acciones en el tratamiento y prevención de enfermedades. Esto significa que una gran proporción de estas muertes de niños menores de un año, entre un 60 y un 70%, son muertes evitables. En este cuadro, elaborado por el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría, podemos observar claramente las causas de defunción o las principales causas de defunción en niños menores de un año. Como se observa, las afecciones originadas en el periodo perinatal y las malformaciones congénitas constituyen el 78,5% de las muertes en el primer año de vida, seguidas por las enfermedades respiratorias. En la mortalidad de niños de 1 a 4 años se reflejan principalmente todos los determinantes que afectan la salud, como ser factores nutricionales, enfermedades transmitibles o inmunoprevenibles, y aparecen los accidentes que ocurren en y alrededor del hogar. Es decir, todos aquellos factores que se pueden prevenir en un control del niño sano. Ver cómo se está alimentando, ver si tiene el calendario de vacunas completas, ver o brindarle información anticipada al cuidador principal para que pueda prevenir estos mal llamados accidentes que en realidad son lesiones no intencionales. En el grupo de niños de 1 a 4 años vamos a ver que 1 de cada 4 muertes se producen por causas externas y a partir de los 5 años las causas de muerte se asemejan a la de los adolescentes, siendo las causas externas la principal causa. En las áreas o localidades con niveles medios y altos de desarrollo, la mortalidad de niños entre 1 y 4 años, conjuntamente con las correspondientes al intervalo de 5 a 9 años, registran las tasas más bajas de mortalidad a lo largo de toda la vida de los individuos de una población. En este cuadro, elaborado también por el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría, podemos observar las 5 principales causas de muerte según el grupo etario.
Entonces, vemos que en los menores de 1 año prevalecen las afecciones perinatales, las malformaciones congénitas, pero a partir de el primer año de vida comienzan de nuevo las lesiones no intencionales o causas externas, persisten todavía las malformaciones congénitas y vamos a ver que a partir de esa edad las causas externas se convierten en las principales causas de muerte, seguidas por los tumores. En este gráfico podemos observar la tasa de mortalidad en menores de 5 años también cada 1000 nacidos vivos. Como se observa, la media nacional en este caso sería de 10,5 defunciones de niños menores a 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Y tenemos las provincias de la izquierda, que son las que tienen tasas mayores al promedio nacional, y las de la derecha que tienen tasas menores. Fíjense que Formosa y Corrientes estarían a la cabeza con tasas de 18,5 y 16 respectivamente, y las tasas con menor defunción en niños menores a 5 años tenemos a las provincias como Tierra del Fuego, Neuquén y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos flyers elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2024, se expone nuevamente un resumen de lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Tener en claro la tasa de mortalidad infantil, o sea, en menores de 1 año para la Argentina en el año 2022, que era de 8,4 por 1000, ojo que ahí hay un error, si no es por ciento, es por 1000, y lo mismo la tasa de mortalidad en menores de 5 años, que es de 10,5 por 1000. Si bien estos números o estos valores vienen en descenso, lo que realmente preocupa es la gran disparidad geográfica que hay, con provincias que tienen tasas de mortalidad muy por encima de la media nacional y provincias que tienen tasas mucho más bajas, de incluso un dígito. Entonces, ¿qué pone en evidencia esto? Y bueno, que el indicador de mortalidad infantil es muy importante en lo que tiene que ver y le da relevancia a cómo las condiciones de vida de las poblaciones influyen en la oportunidad real de sostener la vida de las personas. Un trabajo realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica en el año que se publicó en el año 2024, en este caso está publicado en el diario digital Infobae, este artículo es de mayo del 2024, justamente exponen esta realidad, que si bien las cifras de mortalidad infantil y materna vienen mejorando, vienen en descenso, se mantienen estas profundas desigualdades entre las regiones sanitarias. Si ustedes se fijan, es muy claro cómo siempre la mortalidad es mayor en las zonas que tienen que ver con el noreste y noroeste, básicamente. Incluso, fíjense que en 17 años todavía Formosa y Corrientes se siguen disputando los primeros puestos con una mortalidad infantil por encima de 12,5 por 1000. En esta diapositiva queda nuevamente en manifiesto y más que nada para clarificar las cifras, si bien recuerden que esto es del año 2022, para una media nacional argentina de 8,4 defunciones en menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, provincias como Formosa y Corrientes 15,1 y 13,6, Tucumán 11 y después provincias como Chaco, Entre Ríos y La Rioja con una mortalidad de 10 por 1000 nacidos vivos. Fíjense que siempre las tasas más altas concentradas en el norte del país, noreste diría básicamente. Y por el otro lado, la región patagónica, con las tasas más bajas, Tierra del Fuego 3,9 por cada 1000 nacidos vivos, Neuquén 4,4 y por supuesto Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre también con las tasas de mortalidad infantil más bajas del país. En este gráfico, que forma parte también del trabajo publicado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, vemos que no solamente se puede evidenciar encima de cada columna el valor, digamos, de la tasa de mortalidad infantil,
sino que lo relacionan con la indigencia monetaria en hogares, es decir, con la capacidad que tiene esa familia con los ingresos totales de cubrir la canasta alimentaria básica. Entonces, fíjense que las provincias con mayor tasa de mortalidad también tienen mayor porcentaje de indigencia. Es decir, que esto demuestra cómo claramente los factores socioeconómicos tienen una alta influencia en la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil refleja los efectos del nivel socioeconómico de un país mucho mejor que la tasa de mortalidad general. ¿Por qué? Porque durante el primer año de vida el ser humano es más propenso a no sobrevivir si no se mantiene en un ambiente y con un cuidado correcto. Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil es un indicador del grado de desarrollo en las condiciones de vida de la población y permite valorar la situación de salud de la infancia y de la población general de un territorio. ¿Cuáles son las políticas públicas que se están llevando adelante para mejorar estos indicadores? Bueno, tenemos la ley de los 1000 días, sancionada en el año 2020, que tiene que ver con priorizar la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Tenemos la estrategia de regionalización perinatal, por lo cual las áreas geográficas se dividen en regiones sanitarias y esto permite optimizar los recursos, organizar la atención. Por ejemplo, la provincia de Corrientes está dividida en 7 regiones sanitarias con un hospital de referencia que es al cual se deriva en primera instancia y de ser necesario va a ir a una instancia superior o de mayor complejidad. También tenemos la categorización de las maternidades según las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Entonces, las maternidades se clasifican en diferentes niveles según la complejidad en la atención. Entonces, tenemos las maternidades de nivel 2, son las que atienden digamos, embarazos o nacimientos de bajo riesgo, aunque tienen por supuesto la posibilidad de hacer cesáreas, y también la recepción de recién nacidos de mayor a 35 semanas, y las maternidades clasificadas como nivel 3, 3A y 3B, que ya tienen mayor complejidad, pueden asistir a embarazos de alto riesgo y pueden atender, sobre todo las de complejidad 3B, a recién nacidos menores a 32 semanas. En nuestra provincia, por ejemplo, en Corrientes, hay 13 maternidades públicas que cumplen con estas condiciones obstétricas y neonatales esenciales. También tenemos la ley del parto respetado y humanizado, sancionado en el año 2004, que justamente permite que la persona gestante pueda elegir quién la va a acompañar durante el proceso del nacimiento de su hijo, y también es importante no medicalizar, respetar este proceso fisiológico del parto y que la mujer pueda elegir la posición para dar a luz. También tenemos las maternidades seguras y centradas en la familia, en donde justamente los padres, ¿sí?, no tienen horario de visita, los padres están directamente involucrados en el tratamiento de su hijo y pueden entrar a las unidades de cuidado intensivo, por supuesto, de manera ordenada y cumpliendo con las condiciones de higiene, pero pueden ingresar para estar con sus hijos las veces que así lo deseen. También los hospitales amigos de la madre y el niño, que enfatizan o promueven la lactancia materna con todos los beneficios que tiene, y por supuesto realizar inversiones tanto en los recursos como en los equipamientos de las instituciones sanitarias. En esta diapositiva se resumen entonces estas políticas públicas que se están llevando a cabo para mejorar los indicadores de salud perinatal, y vamos a hacer hincapié en qué significan las CONES. Las CONES son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales y son una condición sine qua non para que una institución sea admitida como una maternidad. Debe contar con disponibilidad quirúrgica para realizar procedimientos obstétricos, debe contar con la posibilidad de tener anestesista, por supuesto,
la posibilidad de transfundir sangre segura, o sea que tiene que tener un banco de sangre o mínimamente una hemeroteca, debe poder realizar tratamientos médicos maternos, la asistencia neonatal inmediata, o sea que al menos una persona debe estar preparada para realizar o iniciar reanimación cardiopulmonar neonatal de avanzada. Deben poder evaluar el riesgo materno y neonatal y contar con ambulancias para poder realizar el transporte oportuno a un nivel de referencia mayor. Entonces, para finalizar, la tasa de mortalidad infantil permite visibilizar el efecto de los determinantes económicos, sociales y culturales en la salud de la población, así como también es un indicador de la accesibilidad y calidad de la atención del sistema de salud. Una de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU consiste en poner fin para el año 2030 a estas muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, dentro del sector salud, consolidar los esfuerzos para mejorar la cobertura y la calidad de los controles prenatales y también de los controles pediátricos, así como también poder mejorar la atención perinatal. La capacitación del personal, las tecnologías apropiadas y la disponibilidad de insumos y recursos, así como también una adecuada organización del sistema de atención, resultan fundamentales para poder avanzar en este sentido. Como vimos a lo largo de la clase, la tasa de mortalidad infantil en Argentina viene en descenso. Sin embargo, aún persisten profundas desigualdades entre las diferentes provincias. Por lo tanto, el gran desafío de cara al futuro sería preguntarnos, ¿y si todos tuviéramos las mismas oportunidades? Los dejo pensando. Hasta la próxima.